Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. ¿Sabes? Quiero que tengas presente esto. Mi misión, la misión de mi vida, solamente se puede hacer con la palabra de Dios. Solo se puede hacer con la palabra de Dios. Y quiero que por favor, basado en eso, te remitas conmigo por un momento al Evangelio de Juan en el capítulo 9, donde Jesús habla. Voy a utilizar para ello la Nueva Traducción Viviente. Y dice que Jesús entonces le dijo al personaje del cual vamos a hablar dentro de un rato: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar ¿qué? Vista a los ciegos. Juan 9:39. ¿Ya lo tienen, hermano? Juan 9:39. Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Incline su rostro, por favor, y coloquemos esta palabra en la presencia de nuestro Dios. Y digámosle así: Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que tienes preparado para ti, para mí y para mi familia y para mis hermanos, para tu amada novia, tu iglesia en esta mañana. Pido que tu Espíritu Santo abra mi entendimiento y abra mi corazón para que tú, Señor, coloques allí tu palabra y tu palabra haga la obra para la cual fue hecha, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Esta porción de la Escritura me muestra algo. Me muestra que Jesús tenía clara cuál era la misión de su vida. Porque habla de un y tenía claro que la misión de su vida era hacer que los ciegos vieran, que los que tenían la mente y el entendimiento espiritual o racional o nubilado vieran. Eso se llama visión. Visión. ¿Por qué es importante la visión para alguien? Porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve y termina donde no debiera ir. Amén. Por eso es importante tener una visión. Y Jesús quiere que nosotros tengamos visión. ¿Qué es visión? Visión es ver con los ojos de Dios. Eso es visión. Ver los planes que Dios tiene para la humanidad, para su iglesia, para mi nación, para mi ciudad, para mi vida, para mi familia, pero verlo con los ojos de Dios. La visión de nuestra iglesia, que entre otras cosas, quiero aclararle, puede que usted encuentre que una iglesia tiene la visión escrita de una manera, la otra la tiene de otra manera, y cualquiera podría decir que las visiones son diferentes. No, son la misma, pero escrita de diferente manera. La visión de nuestra iglesia es ser una iglesia que ayuda a las personas a ser restauradas. No que las restauran, nosotros no restauramos, sino ser una iglesia, esa es la visión, que ayuda a las personas a ser restauradas y a alcanzar el propósito de Dios en Jesucristo para sus vidas. Esa es la visión de nuestra iglesia. Pero una visión es un sueño. Una visión es algo que yo quiero ser, que yo espero ser, que yo espero alcanzar, pero que yo espero ser. La visión es el ser, es lo que Dios quiere que yo sea. Pero eso necesita que se le pongan patas, necesita que se le pongan pies, que camine, porque si no es un sueño. Es como la oración. Hay un dicho muy propio de aquí del interior que dice: a Dios rogando. Eso se llama oración. Ora y actúa. Amén. O sea, no te quedes con orar. Mijito, ¿y usted qué está haciendo ahí que lleva toda la mañana acostado viendo televisión? No, mi amor, estoy orando para ver si me sale un trabajo. No, así no es. Debe orar y actuar y debe salir a buscar el trabajo.
Entonces la visión no se puede quedar solamente en eso, en palabras. Hay que ponerle pies a la misión. Y a la visión se le ponen pies con la misión. La misión, mientras la visión es el ser, la misión es el qué hacer. Amén. ¿Qué hacer? Y Jesús tenía claro lo que quería hacer. Y a la iglesia le ha dado una misión. Y este año, 2019, ha sido puesto en el corazón de los pastores, que sea el año de restauración. Lo primero que el Señor regaló a este pastor es que trabajáramos restaurar la misión de la iglesia. Lo que tienes que hacer. Aquello que tienes que hacer para poder cumplir los planes y el propósito de Dios para tu vida. Y la misión de nuestra iglesia comienza con una frase corta y contundente. Nuestra misión es adorar a Jesucristo. Esto es lo primero. Esto es lo primero que hacemos cuando llegamos a esta iglesia. Adorar a Jesucristo. Y créame que si usted está atento a este mensaje, va a entender que el momento de la adoración no es solamente el cántico, sino es todo lo que estamos haciendo, incluyendo este momento. Es momento de adoración a nuestro Dios. Va a entender por qué en la medida que avancemos en el mensaje. Pero así comienza nuestra misión. Nuestra misión es que adorar a Jesucristo. Es el único propósito de todos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Es el único propósito que es eterno. Porque usted en los cielos no va a predicar, porque ya no necesita predicar. No va a enseñar, porque ya no necesita enseñar. No va a hacer misiones. La comunión va a ser ya directa entre usted y el Señor. ¿Ya entiende lo que quiero decirle? Así que la misión de nuestra iglesia es adorar a Jesucristo. Es inspirar a las personas. Eso es parte de nuestra misión. Inspirar a las personas. ¿Por qué digo inspirar? Porque a veces decimos ir. ¿Y si es un paralítico, cómo va? Si es un cuadripléjico que está en una cama de hospital, ¿cómo va? Créame que he ido a algunos hospitales algunas veces a visitar a un enfermo y el que resulta inspirado soy yo. Y el enfermo no tuvo que salir de la clínica a hacer nada afuera. Simplemente con su ejemplo y con sus palabras me inspira a mí. Así que nuestra misión es inspirar a las personas a amar y servir a los demás, restaurando y desarrollando el propósito de sus vidas. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Y estos 2 meses, el mes de febrero, 2 meses anteriores, en el mes de febrero, enseñamos sobre adorar a Jesucristo y dedicamos un mes entero a eso, al concepto de adoración. Y en este mes de marzo, hoy termina el mes de marzo, hemos querido enseñar a la iglesia sobre inspirar. Inspirar a amar a los demás, inspirar a servir a los demás, inspirar a restaurar a los demás, inspirar a desarrollar a los demás. Hoy termino haciendo un resumen de ello, pero recordándole que nada de esto puede hacerse si no es por medio de la palabra de Dios. Y para ello Dios me regaló uno de los textos del Evangelio de Juan. En una de las señales que el apóstol Juan enseñó que el Señor Jesucristo había hecho. En Juan capítulo 2, Juan enseña que cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná, dice, y esta fue la primera de las señales que hizo el Señor Jesucristo. Y Juan resalta a través del Evangelio 7 señales, muchas más. Él mismo dice, no cabrían en toda la Biblia y en toda la tierra escribir todas las cosas que Jesús hizo. Pero él resalta 7 señales. La última de las señales importantes que Jesucristo hizo fue la resurrección de Lázaro, la última señal milagrosa. Pero la penúltima es la que hoy les voy a compartir en Juan capítulo 9. Y dice así, desde el versículo 1, en su versión de la Nueva Traducción Viviente. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Maestro o rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron los discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por el pecado de sus padres? Y Jesús les contesta, no fue por sus pecados, ni tampoco por los pecados de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios
en Él. Para que todos vieran algún día, y hoy ha llegado el día, seguramente dijo Jesús, para que todos vieran la gloria de Dios en Él. ¿No les suena un poco extraño? Que Dios escoja a un bebé desde el vientre de su madre, dejarlo ciego, que nazca ciego, para que un día la gloria de Dios se manifieste en la vida de él. Para que un día se manifieste en la vida de ese pequeño o de ese hombre la gloria de Dios. Y dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó Él, el que nos envió. Debemos llevar a cabo la misión que nos encomendó, las tareas que tenemos que hacer. Pronto viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero, como un mendigo ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó el que ya no era ciego. Quiero que podamos hoy recordar que estamos hablando del mes de inspirar. Y quiero que puedas reconocer que nuestra misión es inspirar con el ejemplo. Inspirar con el ejemplo. Porque solo inspirar con palabras no tiene sentido. Hay una frase por ahí que dice, tus actos hablan tan fuerte de ti que no me permiten escuchar lo que tú dices de ti mismo. Lo importante es inspirar con el ejemplo. Así que el primer punto que quiero compartirles hoy es, mi misión es inspirar a adorar con la palabra de Dios. Dice de nuevo, y te lo comparto en el versículo 1, que Jesús caminaba y vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y finalmente la historia que les he leído desde el versículo 1 narra que este hombre vio. Pero la pregunta es, ¿será que lo importante de la historia fue que él vio? ¿Será que lo importante de la historia es que ya no era ciego? ¿Será que lo importante de la historia es que a raíz de ya no ser ciego podía trabajar, podía sustentarse, podía arreglar su situación económica o restaurar algunas áreas de su vida? ¿Será que eso es lo más importante? Déjame decirte que al comienzo de la historia Jesús narra y dice claramente que hay una misión que él tiene que cumplir. Hay una misión que Jesús tiene que cumplir. Y mira lo que dice al final de la historia, en el versículo 38, 35. Cuando Jesús supo lo que había pasado con este ciego después de su restauración, encontró al hombre y le preguntó, y le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y te hago la pregunta a ti, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Y él le pregunta, ¿quién es, Señor? Quiero creer en él. Y él le dice, ya lo has visto. Y está hablando contigo. Y él le dijo, sí, Señor, creo. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Adoró a Jesús. Ese era el final. Ese era el proyecto final. Ese era el propósito final. Que él aprendiera a adorar a Jesús, a amar a Dios sobre todas las cosas. Ese era el proyecto final
Le pasó lo mismo que le pasó a este cuando recién conoció del Señor y contaba la historia en algún mensaje que he dado, donde le decía a Dios, te amo. Y Dios me dijo, mentiroso, no me amas. Pero tuve que decirle al Señor, es verdad, no te amo, pero enséñame a amarte. Enséñame a amarte. Y han pasado más de 30 años aprendiendo y disfrutando el amar a mi Señor. Amén. La pregunta es, ¿qué es adorar a Jesús? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Cómo se adora a Dios? Déjame decirte lo más importante. Adorar es agradar a Dios. Adorar es hacer la voluntad de Dios. Hay algunos que creen que adorar es cantar en un púlpito, es componer una linda canción, levantar las manos, poner los ojos como ternero huérfano mirando hacia el cielo. Eso no es adorar. Adorar es hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Mira lo que dice en el versículo 7. Jesús le dice al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Y qué hizo el hombre? Fue, obedeció. Él hubiera podido decir, ¿por qué me echaste barro en los ojos? No seas sucio. Lo hubieras hecho de otra manera. Pero ¿por qué me tenías que echar lodo, el que yo piso con mis pies, en los ojos, en mis ojitos? ¿Por qué me echaste barro? Pero la Biblia dice que él, ¿qué? Obedeció. Porque lo más importante cuando tú vayas a un sitio a buscar un trabajo, no es que digas lo que sabes hacer, sino que digas, sé obedecer. Si tú te presentas ante un gerente de recursos humanos, lo más importante que debes sacar a relucir no es cuán profesional eres en las áreas que manejas, sino la actitud de tu corazón al servir o al trabajar, diciendo, ¿sabe qué sé hacer yo? Yo sé obedecer. Eso es lo más importante. Y eso fue lo que hizo a este hombre, que finalmente lo llevó a agradar a Dios. Su primer acto de adoración fue obedecer a Dios. Tiene consecuencias obedecer a Dios. ¿Sabe cuál es la más importante? Trae bendición. Obedecer a Dios trae bendición. O si no, pregúntele al bebé al cual usted le dice que no meta el dedo dentro del tomacorriente. ¿Se acuerda? No lo metas. ¿Por qué? Porque no lo metas. Y cuando lo metes, así nos pasa a nosotros con Dios. No comas del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Por no obedecer. ¿Cuáles son tus actos de adoración a Dios? ¿Quieres cantar en el púlpito o predicar o enseñar a los adultos o a los niños? ¿Quieres danzar o saludar a las personas? Pero te cuesta obedecer a Dios. Y ese es el mejor acto de adoración. Recuerda, cada una de esas cosas que haces pasarán, pero en el cielo estarás adorando a Dios por toda la eternidad. Hace un par de días charlaba con un siervo de la iglesia al que le pedí que me hiciera un trabajo de aquí de la iglesia. Y le dije, quiero que hagas esto. Me quedó mirando por un momento y me dijo, ¿y dónde lo compro? ¿Y cómo lo consigo? Me lo quedé viendo y le dije, ¿conoces la carta a García? Me dijo, me acuerdo, un librito así chiquitico, ¿verdad? Le dije, sí, un librito así chiquitico. En Cuba, un comandante del ejército necesitaba enviarle una carta a un general en otro lado de la isla, y esa carta era vital para poder ganar la guerra. Y llamó al soldadito y le dijo, necesito que le lleve esta carta a García. Y el soldadito se lo quedó viendo. Sí, mi comandante. Y salió. Y no preguntó que dónde estaba García, ni cuánta plata le tenía que dar para transportarse a ir donde estaba García, ni los peligros que pudiera correr para llegar hasta donde estaba García.
solamente obedeció, fue, la entregó y ganaron la guerra. Dios espera que usted sea el soldadito que lleva la carta de salvación sin preguntar cómo. Hágalo. Lo importante son las ganas de hacerlo. Amén. Obedecer. Obedecer trae bendición. Déjeme le comparto un segundo principio que está en nuestra misión y que está contenido en esta pequeña historia que Dios nos regala. La primera es que obedecer. La primera es que adorar, perdón. La segunda es inspirar a amar a los demás conforme a la palabra de Dios. Inspirar a amar a los demás conforme a la palabra de Dios. Juan capítulo 9 dice que Jesús iba pasando por allí y vio al ciego. Eso dice desde el versículo 1. Y vio al ciego. ¿Qué característica tenía Jesús cuando veía a las personas? Tenía compasión por ellas. Eso es típico en los evangelios. Dice, Jesús iba pasando y tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de ellos. Hay una diferencia entre la compasión y la lástima. Porque la compasión es demostrar el amor a las personas. En la lástima yo puedo pasar y digo, ay, pobrecito, y sigo derecho. Cuando yo tengo compasión, estoy demostrando el amor a las personas. Y algo que tuvo Jesús fue compasión por usted y por mí. Mateo en el capítulo 22 dice en el versículo 37, Jesús le contesta al maestro de la ley que le hace la pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. Y eso es lo primero que hacemos nosotros en nuestra misión. Adorar a Jesucristo, amar a Jesucristo, agradar a Jesucristo, obedecer a Jesucristo. Ese es el primer mandamiento. Pero dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué la cruz tiene la forma que tiene? Porque la primera forma de la cruz es mirando hacia el cielo para adorar a Dios. Pero la segunda es donde Jesús con sus brazos extendidos, con un cuerpo lacerado, lleno de llagas, lleno de sangre, lleno de clavos, lleno de espinas, lleno de latigazos, de golpes, de moretones, lleno de barro por las caídas que había sufrido, demuestra el amor del Padre hacia ti y hacia mí con sus brazos extendidos. Amén. ¿Cómo puedes amar a Dios que no lo has visto si no amas a tu hermano que tienes a tu lado? Amén. Esa es la segunda parte de nuestra misión. Inspirar a las personas a amar a los demás con la palabra de Dios. Por eso es que fundamentamos la enseñanza con la palabra de Dios. Hubo un hombre llamado Pablo que odiaba a los cristianos, que perseguía a los cristianos, igual que lo hacía cuando era ateo, antes de conocer de Cristo. Perseguía a los cristianos, los mandaba a la cárcel para que después fueran ejecutados por causa de su cristianismo. Pero tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro personal del cual él no era merecedor, lo llevó a reconocer el amor profundo de Dios por él. Y lo dejó ciego, dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Pero él conoció el profundo amor de Dios. Y este hombre, Pablo, enseña en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice en el versículo 9, no finjan amar a los demás. Por favor, no finjan amar a los demás. ¿Cuántos fingen amor? ¿Cuántos pueden vivir una vida matrimonial por años fingiendo amar a la esposa o fingiendo amar al esposo? Él dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense los unos a los otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse
mutuamente. Ese es el lema de nuestra iglesia, en nuestra visión. Amamos a las personas y amamos a Dios. Amamos a las personas. Queremos ser una iglesia que ayuda a los demás a ser restaurados y alcanzar su propósito en Jesucristo. Amamos a las personas y amamos a Dios. ¿Sabes? Por 30 años yo nunca abracé a mi padre, porque no conocía un abrazo de mi padre. No conocía un te quiero, un te amo de mi padre. Solo al llegar a Cristo, ese machismo costeño que le impide a un costeño acercarse a otro y decirle te amo, por temor a que el otro se quede mirándolo y le diga, ¿qué? ¿Se te mojó la canoa? Porque es un machismo costeño. Me impedía abrazar a mi papá y decirle cuánto lo amaba. Pero cuando conocí del amor de Cristo, al poco tiempo de conocer del amor de Cristo, me acerqué a mi padre y me lo quedé viendo. Y le dije, te amo, papá. Y un abrazo de amor selló ese amor que nunca me había expresado él en palabras y que tampoco yo lo había hecho con él. Quiero pedirte que por favor te pongas un momento de pie donde estás. Y de pronto hay cerca de ti alguien que no conoces. De pronto hay cerca de ti alguien que nunca ha sido abrazado de verdad. No así. No esos abracitos que acostumbramos a hacer. No. Como quien dice, suéltame rápido. No. Quiero que hoy experimentes de parte de alguien que no conoces un abrazo de amor en Cristo Jesús. Así que acércate a una persona que no conoces y recibe un abrazo tipo Michelle, un abrazo de oso. Acércate a alguien que no conoces y abrázalo. Y deja que hoy, así sea en un abrazo, pueda derramarse el amor a los demás en esta iglesia. Y pueda recibirse y expresarse. No quiero que dejes a nadie solo. Si ves a alguien que no ha sido abrazado, abrázalo. Si ves a alguien que está solo con su cara larga, abrázalo. Rompe el hielo. No tengas temor. No seas de los que no saluda porque no lo saludan. Abrázalo. Deja que el desorden del amor llene este lugar por un momento. Y que un abrazo de amor toque la vida de otra persona. ¿Sabes? Puedes sentarte, amado hermano. Hace un poco más de 30 años. Recuerdo cuando mi esposa y yo fuimos a visitar a una casi pariente de ella. Una mujer postrada en una cama por más de 30 años. Postrada en una cama. Y recuerdo que antes de orar por ella puse mi mano sobre la cama y la mujer postrada en la cama comenzó a caminar con sus dedos y sus dedos parecían una araña moviéndose, lentamente acercándose a mi mano. Yo me di cuenta cuando cogió mi mano y la estrechó, porque necesitaba de la expresión de amor de alguien que ella sabía que tenía el amor de Cristo dentro de su corazón y podía brindarle lo que a ella le estaba haciendo falta. Es posible que a tu familiar, es posible que a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo le esté haciendo falta un abrazo en el cual abras tus labios y les digas te amo. Hazlo el día de hoy y vas a ver lo que se va a romper en el pasado tuyo y en el pasado de tu familiar. Amén. Pero también quiero decirte esto: el amor se demuestra y no solo con abrazos. Jesús demostraba el amor que sentía hacia los demás, no solo con abrazos. Por eso nuestra misión dice inspirar a servir a los demás con la palabra de Dios. Servir a los demás con la palabra de Dios. Jesús
le sirvió a este hombre. Jesús se agachó, sopló, echó saliva, hizo una bolita de lodo y se lo puso a este hombre en sus ojos. Actuó de una manera extraña, sí. A veces servir es extraño. A veces nos piden que hagamos cosas extrañas para servir a los demás. A veces nos dicen, abraza a tu enemigo, abraza al que no te saluda, pero saluda. Si algo tiene usted que asiste regularmente a esta iglesia, que conoce de este pastor, es que yo soy saludador. Y que si alguien sale de la iglesia y yo estoy preocupado por saludarlo y de pronto va en la esquina, yo voy hasta la esquina, corro y lo llamo y le digo, ven. ¿Qué quiere, pastor? Quiero saludarte y abrazarte, solamente eso. Servir a los demás. Eso hizo Jesús. Jesús expresó varias veces que le era necesario hacer la obra para la que la obra que Dios le había encomendado. ¿Y cuál fue la obra que Dios le encomendó? Mateo capítulo 20 dice en el versículo 28, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. No hay mayor acto de amor y mayor acto de servicio que entregar la vida por otro que no se lo merece. Por ti y por mí, que de pronto no lo merecemos. Recuerda la famosa frase que siempre he compartido contigo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El apóstol Pablo nos recuerda de esto, pero antes quiero compartirte algo. Tenemos una alianza, nuestra iglesia, a través de una fundación de nuestras iglesias hermanas, tenemos una alianza con el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá. Creo que es una de las fundaciones que más propende y ayuda para mitigar el hambre de muchas familias en nuestro país. Y tenemos el privilegio de tener esa alianza donde ellos nos dan cada semana refrigerios para sus hijos. ¿Usted sabe que sus hijos reciben refrigerio todos los domingos? ¿Sí sabía? Todos los domingos sus hijos reciben refrigerios. Antes de la alianza con el Banco de Alimentos, los refrigerios venían por cuenta de la iglesia. Todavía siguen viniendo por cuenta de la iglesia. Ahora le cuento por qué. Porque en esa alianza nosotros pagamos más o menos 300,000 pesos quincenales por los refrigerios que les damos a sus hijos. Sus hijos no se van de aquí. Y si alguno de niño viene aquí sin desayunar, aquí en la iglesia desayuna. Y cuando llamamos, en varias ocasiones le han dicho a mi esposa, a la pastora Pilar, que maneja el área de acción social, le han dicho, queremos mandarle mercados, tenemos bultos de papa, tenemos mangos, tenemos peras, tenemos verduras. Y mi esposa le dice, lo siento, no lo puedo recibir. ¿Por qué? Porque no tenemos una nevera, refrigerador para guardar eso. No lo tenemos. Y la persona que nos habla nos dice, llorando, nos dice, usted viera cómo soltamos de lágrimas nosotros cuando tenemos que botar la comida que se ha dañado, que se ha podrido, sabiendo que hay gente que tiene hambre y que se muere de hambre en nuestro país. Nos duele, se nos parte el corazón. Pues quiero contarle algo. Tuvimos el privilegio de estar en la iglesia del pastor Marcos Vidal, en la ciudad de Madrid, en España, hace 2 años con mi esposa. Nuestra hija Adriana es la secretaria del pastor y de la iglesia. Mi yerno sirve en la iglesia, un hombre que rechazó muchos años a Cristo, sirve en la iglesia, colabora fuertemente con el área de acción social. Y en el mes de diciembre me llamó el pastor Hans, el pastor que se encarga de la acción social de la iglesia, y dice, Dios puso en mi corazón apoyar una obra social en Colombia, en mi país, porque él es colombiano, apoyar una obra social, y Dios me dijo que la iglesia a la cual se le van a enviar los recursos para apoyar esa obra social es su iglesia, Pastor Héctor Jiménez. Me dijo, mándeme el proyecto social de su iglesia, el proyecto de acción social de su iglesia.
Y me dijo, ¿cuándo? Y me dijo, Pantier. Le dije, ya te lo mando. Estaba hecho hace 18 años. Porque aquellos que tenemos la visión de Dios nos adelantamos a lo que el mundo nos quiera decir. Y hace 18 años, cuando esta iglesia nació, yo me senté y escribí, dirigido por el Espíritu Santo, cuál era el proyecto de acción social de nuestra iglesia, dentro de los cuales está uno de las partes del proyecto, es poderle dar alimentación a las familias que lo necesiten, llámese musulmana, mormona, testigo de Jehová, cristiana, evangélica o no, llámese colombiano o extranjero, llámese heterosexual u homosexual, el que lo necesita, darle de comer al hambriento. Amén. Porque eso dice Jesús, dale de comer al hambriento. No dijo dale de comer al hambriento colombiano y al venezolano, no. ¿Aló? Él no dijo dale de comer al hambriento heterosexual, pero al homosexual no. Él dijo dale de comer al hambriento. Y yo le mandé el proyecto a él. Y el proyecto fue aprobado. Y hace menos de un mes nos mandaron 4.300 euros. Ya estamos en el proceso de compra de un refrigerador de 4 puertas, gigante de 2 metros por 2,40, con 3 puertas de refrigerador y una de congelador, para dar de comer al hambriento. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice en el versículo 6: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con la fe que Dios te haya concedido. Pero si tu don es servir a otros, sírvelos bien, hazlo bien. Si eres maestro, enseña bien. Así que te animo, amado hermano. El día de ayer se reunieron aquí con nosotros 60 personas nuevas de la iglesia que se van a convertir en próximos ayudadores de la iglesia. Levanten la mano los que estuvieron ayer en la reunión. Aleluya. Mira al que está a tu lado y dile: faltas tú. Faltas tú. Nuestra iglesia tiene un programa de ayudadores, de servicio. Un nuevo en la iglesia, o llevas años de estar sentado en una banca y no has descubierto, o no te has inquietado, o no te has inspirado para servir. Vas al punto de información, te inscribes, dices yo quiero servir. Pero es que no soy bautizado, no importa. Es que yo vengo de los testigos de Jehová, no importa. Jesús tenía 12 discípulos, 12 apóstoles, unos cuantos discípulos y cientos de ayudadores. O si no, ¿cómo cree que atendió a los 5,000 cuando les dio pan y pescado? Cientos de ayudadores. Y la Biblia habla de las mujeres que ayudaban a Jesús. Amén. Por eso Dios puso en el corazón de estos pastores tener ayudadores en la iglesia. Si este mensaje te inspira a servir, inscríbete. Hay un proceso muy corto y muy pequeño que cumplir. Te animo a que lo hagas. Que sirvas como servidores, ayudadores, cafetería, alabanza, héroes, jóvenes, mujeres, parejas, intercesión, escenario, sonido, medios, seguridad, luces. Hay tanto por hacer en la iglesia. Consolidadores para atender a los nuevos. Déjame te comparto el cuarto punto. Mi misión es inspirar a restaurar a los demás con la palabra de Dios. Restaurar a los demás con la palabra de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que después de que este hombre vio, pudo trabajar? ¿Crees que pudo trabajar? Se restauró su área laboral. ¿Crees que pudo venir a la casa y ya no ser echado a la fuerza, a patadas de su casa, donde le decían, como no trabajas, vete para allá, cerca del estanque de Siloé y ponte a pedir limosna? Restauró sus relaciones familiares. Amén. Restauró sus relaciones con sus vecinos. Restauró su vida emocional. ¿Quién quería tener de novio a un ciego?
Bueno, aquí hay una que tiene amores con un tuerto. Pero ¿sabes qué? Con su único ojo, expuesto a veces a perderlo, le sirve al Señor con todo el corazón, con pasión en su corazón. Y tú que tienes dos, ¿qué haces? ¿Aló? La vida de este hombre fue restaurado. Un lema de nuestra iglesia es: somos restaurados para restaurar. La vida de Pedro fue restaurada en un encuentro personal con Jesucristo. La vida de la mujer samaritana, su vida sexual, 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido. Su vida sexual fue restaurada. La vida de la mujer sirofenicia, la extranjera que le trajo su hija a Jesús, fue restaurada. La vida de la mujer con el flujo de sangre fue restaurada, y la vida de Lázaro también fue restaurada por Jesús. Nuestra misión es ser restaurados para restaurar. Y déjame termino con esto: inspirar a desarrollar el carácter con la palabra de Dios. Y qué difícil es esto. ¿Qué quiere Dios que desarrollemos de nuestra vida? ¿Será que lo que más le importaba a Dios era la vista del ciego o era el carácter del ciego? Porque tú y yo a veces pasamos pruebas, necesidades. Imagínate por un momento el carácter de este ciego, parado en una esquina o tirado en una esquina, renegando de Dios. No lo sé, no sé si renegaba de Dios, pero él estaba tirado en una esquina, y cuando casi 30, no sé cuántos años tendría, tiene un encuentro con Jesús, se encuentra con que él era ciego, porque Dios lo había querido así, para un día Dios tener la gloria. ¿Cómo así, Dios? 30 años ciego, solo para ver la gloria tuya. Y el ciego, ¿sabes qué hizo? Cuando vio, no le reclamó a Dios, le dijo: creo. Cayó de rodillas y lo adoró. ¿Será que por la prueba por la que tú estás pasando, que no sé cuántos días o semanas o meses o años lleva, tú estás dispuesto a decirle a Dios como Job: Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea el nombre de Jehová bendito? ¿Aló? ¿Sabes? Cuando Dios formó a Adán y a Eva, la Escritura dice que los formó a imagen y semejanza de Él. Tenían la mente de Cristo, el carácter de Cristo. Pero en algún momento el temperamento de Eva falló y se dejó seducir por la fruta prohibida. Y el pecado dañó el carácter y la mente de Adán y de Eva y de todas sus generaciones y de nosotros. No importa cuál sea el temperamento que tengas, Jesús tuvo toda clase de temperamentos entre sus discípulos y apóstoles. Algunos eran intrépidos y eran sanguíneos como Pedro. Otro fue colérico como Pablo. Otro era peleonero como Juan, el hijo del trueno. Pero la idea de Jesús era restaurar en cada uno de ellos el carácter de Dios, la imagen de Dios en cada uno de ellos. Que tú puedas decir como papá, como mamá: Padre, quiero ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Amén. El carácter de Jesús, la mente de Jesús. Pablo, el colérico. Pablo era colérico.
si no lee las Escrituras. La manera como se le enfrentaba a aquellos que renegaban de la fe cristiana y de la doctrina cristiana. Dice en el versículo 14 de la carta a los Romanos Pablo: bendigan a quienes los persiguen. ¿Aló? Bendigan a quienes bendice a tu jefe que te la tiene montada, bendícelo. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendigan. La mejor manera de quitarse de encima a alguien que me fastidia es orando por él, pero orando a la manera de Dios, no a la manera de algunos que dicen: Señor, por favor, ilumínalo. Pero si no se deja iluminar, elimínalo. No. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonías unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Cada semana llegan aquí mendigos, drogadictos, pidiendo comida. Todas las semanas. Y más de uno de los pastores de aquí abrazan al mendigo. La gente que llaman del común, algunos los llaman disque desechables. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo que sea posible para vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice en la Escritura: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. ¿Tú sabes cómo pagó Jesús? ¿Cómo se vengó Jesús de tus enemigos y de sus enemigos? ¿Sabes cómo? Sacó como Pedro una lanza y le cortó la oreja al soldado. Fue lo que hizo Jesús. Murió en una cruz por sus enemigos. Esa es la venganza de Dios. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien, perdonando a ese familiar, a ese esposo, a ese padre, a ese hijo que te ofendió. Amén. Tú y yo tenemos una misión. Y esa misión incluye primero adorar a Jesucristo. Pero incluye que con tu ejemplo inspires a los demás a amar a los demás. Inspires a las personas a servir a los demás. Inspires a las personas para restaurar a los demás. Y que tú seas restaurado y que inspires a los demás a desarrollarse como tú te has desarrollado al carácter de Cristo Jesús, pero que siempre lo hagas con la poderosa y con la maravillosa palabra de Dios. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.